qué porcentaje de participación tenemos en esas capacitaciones, ¿sí? En breve van a compartir ese link, por favor. Bien, entonces vamos iniciando. Algunos participantes ya han podido recibir la primera capacitación que se realizó el día viernes. Igual vamos a hacer este énfasis en como un resumen de lo que se indicó el día viernes y también mencionarles algunos formatos nuevos para que podamos tener mayor conocimiento de las actividades que vamos a realizar este 24 de agosto, tanto como cuidador y supervisor. Bien, como muchos ya conocen, tenemos un documento normativo, el cual ha sido actualizado, que es la Directiva Administrativa que regula la gestión de la evaluación para el SERUMS, ¿no? Esta ha sido actualizada y ha sido publicada el 2 de agosto mediante la Resolución Ministerial 503 del 2025, ¿no? Y el cual aprueba la Directiva Administrativa 380. Por favor, sugeriría a todos los que vamos a trabajar como cuidadores y supervisores y registradores de asistencia, que podamos leer esta directiva, si bien tiene una cierta cantidad de hojas, enfatizar en todo caso las hojas que están relacionadas a la aplicación del instrumento, ¿no? Que es lo que nos concierne en el tema de la evaluación, que es el 24 de agosto. Asimismo, mencionar que esta directiva, si bien ha sido actualizada, también incorpora algunas otras definiciones que es importante que conozcamos como equipo operativo, ¿no? Por ejemplo, primero la definición que es importante que conozcamos es ficha óptica válida, ¿no? Es toda ficha óptica en la cual los campos de identificación, ya sea el DNI o carnet de extranjería, han sido correctamente marcados en la hoja de identificación. Aquí podrán visualizar en la imagen, voy a indicarlo con el láser. Esta es la ficha óptica, ¿no? Es una ficha que está constituida por dos elementos. Primero, la hoja de identificación del lado izquierdo y la hoja de respuestas, que es más amplia. Mm. Entonces, cuando hablamos de ficha óptica válida, hablamos netamente de los campos de identificación de la hoja de identificación per se, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo del postulante Sánchez Cruz Luis Eduardo, vemos que el postulante está en el aula 12 y su DNI es 012-34567. Entonces el postulante ha llenado correctamente, ¿no? Vemos que ha digitado correctamente los números y correspondientes a las casillas de los números que son su DNI y su aula, ¿no? Vemos que el 012-34567 ha completado la casilla del 0, del 1, 2, 3, 4 y ha completado correctamente todo el círculo, ¿no? Marcando correctamente como lo indica la ficha óptica en la parte inferior, ¿no? Entonces, asimismo ha llenado su apellido paterno, su apellido materno y sus nombres dentro del recuadro correspondiente. Entonces, esto indicaría que esta ficha óptica es válida porque va a permitir la correcta identificación del postulante al momento de que su ficha sea leída por la lectora. Por otro lado, tenemos otra definición que es ficha óptica inválida. Es toda ficha óptica cuya hoja de identificación presenta errores, ¿no?, de marcado que impiden la lectura o la identificación del postulante. ¿Qué ejemplos son estos? Por ejemplo, tenemos el caso de omisión del marcado de uno o más dígitos del documento. Tenemos también el doble marcado y también tenemos un incorrecto marcado, ¿no? Entonces acá están los tres ejemplos. Podemos visualizar el de omisión para el mismo ejemplo, Sánchez Cruz Luis Eduardo, con DNI 012-34567. Vemos que en las flechas señala que el 0, a pesar de que el postulante lo escribió, no marcó el círculo correspondiente a ese número, ¿no? Entonces, eso es una omisión, ¿no? Lo cual va a poder, imposibilita la correcta identificación del postulante al momento de que su ficha sea leída por la lectora, ¿no? El otro caso es el doble marcado. En el doble marcado vemos que el postulante ha marcado, el último dígito es 7 y ha marcado tanto la bolilla del 7, pero también la bolilla del 8, ¿no? Entonces esto hace que también la lectora al momento de que esto se lea no pueda identificar el postulante, ¿no? Y el otro ejemplo es que también el postulante, para el mismo ejemplo, en la casilla 6 ha marcado solo parcialmente la bolita del 6 y en el 7 ha marcado un check, ¿no? Situaciones que en ambos casos es incorrecto, ¿no? Porque como bien lo señala la ficha óptica en la parte inferior, solo el correcto llenado es cuando uno llena por completo la bolita,
¿no? Bien marcado. E incorrectos son todos estos ejemplos, ¿no? Que tengan un check, que tengan un X o que tenga parcialmente marcado o solo un puntito, ¿sí? Entonces de esta manera estaría haciéndose una marca incorrecta en la ficha óptica. Cualquiera de estos tres ejemplos generaría que esta ficha óptica sea inválida. Como mencioné, estas fichas no pueden ser procesadas automáticamente y serán excluidas del proceso. Bien. Otra definición importante que conozcan es la ficha óptica anulada, ¿no? Es toda ficha óptica que ha sido excluida del proceso de evaluación por decisión del equipo de trabajo, ¿no? O sea, no es decisión ni del cuidador ni del supervisor, es decisión del equipo de trabajo, debido a que el participante incurrió en alguna prohibición descrita en el numeral 6.5.17 durante la evaluación. Estas fichas, aun si fuesen técnicamente legibles, es decir, si están correctamente llenadas, como lo habíamos mencionado al inicio, no serán consideradas válidas ni procesadas sin ningún resultado, ¿no? Y me preguntarán, ¿qué se refiere al numeral 6.517? Bueno, ahí menciona que durante la aplicación del instrumento de evaluación, es decir, mientras estén dando el examen los postulantes, los participantes están prohibidos de conversar, acudir a los servicios higiénicos, mirar a otros participantes o los instrumentos de evaluación, las hojas de respuestas de estos y o utilizar o recibir información por dispositivos electrónicos u otro mecanismo similar, ¿no? Entonces, en todos esos casos, y podemos ver en las imágenes algunos de ellos, se generaría que el equipo de trabajo debería considerar esta ficha óptica anulada, ¿no? Entonces, si yo como cuidador estoy evidenciando alguno de estos ejemplos en mi aula, en la cual yo soy responsable, notificaré esto a mi supervisor para que el supervisor lo notifique a mi equipo de trabajo, ¿no? Y el equipo de trabajo ya tomará esta decisión. Bien, también es importante que como este equipo operativo conozcamos cuáles son las fases de este proceso de evaluación, ¿no? Son 5 fases, pero la fase que más ahorita nos concierne es el tema de la aplicación del instrumento, ¿no? Que para este proceso se ha destinado a que sea el 24 de agosto. Asimismo, para desarrollar este proceso de evaluación es importante que estemos organizados. A nivel de las regiones, hay un equipo de trabajo el cual está presidido por por el coordinador regional del SERUMS, de la Jerez o la DIRESA, y a nivel de Lima Metropolitana, quien preside este equipo de trabajo es el coordinador SERUMS de la DIRIS. Sin embargo, este equipo de trabajo tanto de la DIRIS o de las regiones no se daría abasto en una sede de evaluación que quizá tiene más de 10 o 20 aulas. Por eso es importante el equipo operativo, ¿no? Y aquí pueden ver gráficamente, este es el equipo de trabajo, que está constituido por 6 personas, un representante de IGEP, pero este equipo de trabajo se apoya en un equipo operativo, ¿no? Este equipo operativo está constituido por tres personas o tres personajes, un registrador de asistencia, supervisores y cuidadores. Para ello, cada cuidador está asignado a un aula, ¿sí? Y cada 5 cuidadores están asignados a un supervisor. Entonces, si yo soy cuidador, yo ya tengo conocimiento ahora de que voy a ser responsable de un aula y todo lo que pasa dentro de esa aula, pero también tengo una persona a quien le voy a remitir todo el tema de la información y las incidencias que corresponde a esa aula, que va a ser mi supervisor. Y si yo soy supervisor, yo ya sé ahora que tengo, o me van a organizar y me van a dar la responsabilidad de 5 cuidadores, ¿no? Es decir, de 5 aulas, ¿no? Y bien, aparte del registrador de asistencia, que es la persona que está cercana a la puerta de ingreso a la sede de evaluación, quien va a realizar el registro de la asistencia de los participantes que lleguen ese día. Bien, también es importante que como cuidadores y supervisores conozcamos algunos elementos que vamos a ver ese día de la evaluación. Esta es la carátula. ¿Por qué enfatizo el tema de la carátula, no? Este es un ejemplo, una carátula del examen de obstetricia. Y como podrán visualizar, lo que resalta en esta carátula es la carrera, ¿no? Situación que es importante que reconozcamos, ya que esto como cuidadores yo le debo enfatizar al postulante de que verifique qué es la carrera a la cual postula. ¿Sí? Si yo soy Grecia Medina y estoy participando en la evaluación para el SERUM por la carrera de obstetricia, cuando me entreguen mi cuadernillo de evaluación, tengo que verificar que sí corresponda esa carátula, ¿no? Que diga obstetricia, ¿no? A fin de que antes de que inicie el examen, yo le pueda, si es que por algún motivo me han entregado alguna de otra carrera, yo le pueda informar a mi cuidador de que no me corresponde el examen que me han entregado, ¿no? Quiero enfatizar esto, en algunas regiones, algunos cuidadores van a tener en su aula solo de alguna carrera, ¿no? Por ejemplo, si yo soy Grecia Medina y soy cuidador, en mis 25 alumnos del aula, todos corresponden de obstetricia. Y perfecto, les entrego obstetricia. Pero algunas aulas van a tener los casos de que en alguna aula va a haber 2 profesiones. Por ejemplo, puede que tenga 20 de obstetricia y 5 de enfermería. Entonces ahí es importante que yo
entregue correctamente el tipo, el examen según la carrera profesional al profesional, ¿no? Al participante, pero también es importante y es responsabilidad del participante verificar que es el examen que corresponde, ¿no? Al cual está participando, ¿no? Por eso les mencionamos este tema de la carátula, es muy importante. Y bien, el tema del instrumento de evaluación también es importante. Algunos ya quizá han participado en algunos exámenes anteriores y antes habrían dos exámenes por carrera, ¿no? Había el famoso tipo A y tipo B. Situación que para esta evaluación ha cambiado. Solo hay un tipo de examen por carrera profesional. Entonces ya no va a haber ese tipo de A, tipo B. Y todos los exámenes de cada carrera están constituidos por 100 preguntas. Bien, tanto el elemento de la ficha óptica, la carátula y el cuadernillo, es decir, el examen, estos tres elementos constituyen el cuadernillo de evaluación. El cuadernillo de evaluación entonces está constituido por ellos y estos tres están juntos, están engrapados en la parte superior izquierda. De esta manera constituyen el famoso cuadernillo de evaluación, el cual va a ser entregado a cada alumno en su respectivo sitio. Bien, estos cuadernillos de evaluación, yo soy cuidador, llegan a mí con una lista de participantes y más el sobre A, más el sobre B, más el sobre C. Estos elementos están dentro de un sobre de polietileno que está cerrado herméticamente, ya que cada sobre representa un aula. Entonces yo como cuidador, este sobre con estos elementos van a ser entregados hacia mi persona para poder yo repartirlos a mis alumnos de mi aula correspondiente. También es importante que conozcan que estos sobres de polietileno vienen o son entregados a la sede de evaluación a través de unas cajas de plástico a fin de mantener la integridad de los mismos, ¿no? Y que que en cada caja o en la totalidad de las cajas viene el número de inscritos por sede de evaluación más un 10% adicional en cada carrera profesional. Bien, ¿cuáles son las funciones del cuidador de aula, no? Primero, verificación del participante que se encuentre en el estado del aula designada, ¿no? Mediante el DNI o carnet de extranjería. Asimismo, haré firmar el listado de asistencia del participante en formato establecido. Asignaré el lugar o la carpeta al participante cuando éste ingrese al aula. Entregaré los instrumentos de evaluación, las fichas ópticas y el material de escritorio, que es lápiz, borrador y tajador a cada participante. Y orientaré al participante sobre el correcto llenado de la ficha óptica. ¿Cómo vamos para ello vamos a apoyarnos en un material visual que va a ser entregado también a cada cuidador para que ustedes puedan, en todo caso, colocarlo en la pizarra o en la parte, en la pared en la cual todos los postulantes puedan visualizarlo, ¿no? Básicamente el material visual que les estoy mencionando es un papelote tamaño A2 en el cual está la ficha óptica, pero está también marcado cómo debe ser el correcto llenado de la misma, ¿no? A fin de que puedan, como les digo, apoyarse y de esa manera ilustrar a los postulantes cómo es que deben llenar correctamente su ficha óptica. Bien, asimismo, otra de las funciones que el cuidador debe realizar es corroborar el correcto llenado de las hojas de identificación de cada participante. ¿Qué quiere decir? Que una vez que yo, como cuidador, he entregado el material a cada alumno en su sitio, es decir, le he brindado el material de escritorio y le he brindado el cuadernillo de evaluación, ya después les voy a indicar cómo es que deben llenar el correcto llenado de la hoja de identificación. Les voy a brindar un tiempo para que ellos llenen o completen sus datos y de ahí yo pasaré sitio por sitio para verificar que estén llenando correctamente estas hojas, ¿no? De esta manera también yo puedo ver que, contrastando, ¿no? El número del DNI con lo que están consignando en las hojas de identificación. Y asimismo voy recolectando estas hojas de identificación llenadas por los participantes, ¿no? Y siempre verificando que tanto el número de hojas de identificación que yo recolecte coincida con el número de participantes de mi lista de participantes firmada, ¿no? Si, por ejemplo, si yo soy Grecia Medina y soy cuidadora y en mi aula me han asignado 25 alumnos y tengo 25 firmas, yo debo tener 25 hojitas de identificación, pues, ¿no? Bien, también en el momento que corresponda, entregaré las hojas de identificación y las hojas de respuesta con los instrumentos utilizados a mi supervisor, como les digo, cuando corresponda. Y también resaltar el punto, ¿no? Que si yo tengo 25 hojas de identificación, porque asistieron 25 participantes, este número debe coincidir con el 25 hojas de respuestas, ¿no? No debe haber ninguna más, ninguna menos.
Bien, en relación a las funciones del supervisor, primero él debe organizarse y organizar a su equipo de cuidadores, ¿no? Antes de asignar las aulas correspondientes. Además, entregará los instrumentos de evaluación. Una vez que el equipo de trabajo le entrega a él tiene que entregar los instrumentos de evaluación, las fichas ópticas y el material escritorio a sus cuidadores, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el cuidador, una vez que está asignada a su aula, se quede en su aula y el cuidador no sale de su aula a recibir o sea, no sale a las exteriores del aula a recibir el material. Más bien el supervisor se acerca aula por aula entregando el material a cada cuidador. Antes del inicio del examen, por cada cuidador de aula recoge las hojas de identificación, la lista de participantes firmada, verificando que ambos coincidan con el número, ¿no? Y asimismo recoge los instrumentos o los exámenes que no han sido utilizados, ¿no? Repito, antes del inicio del examen, el supervisor tendrá que ir aula por aula, recogiendo de cada cuidador las hojas de identificación con la lista de participantes y con los exámenes que no han sido utilizados, ¿no? Y al término del examen, por cada cuidador también tendrá que apersonarse aula por aula para recoger las hojas de respuestas. También verificando que esta coincida con el número de hojas de identificación que habían sido previamente recogidas y los instrumentos de evaluación utilizados. Supervisa también el cumplimiento de todas las acciones que realiza el cuidador del aula, verifica el orden y la seguridad en los exteriores de las aulas asignadas, recepciona el reporte de las incidencias por parte de sus cuidadores y las cuales también notificará las incidencias al equipo de trabajo. Bien, es importante mencionarles que en el caso del equipo de trabajo, ellos ingresarán a la sede de evaluación el 24 de agosto a las 6 de la mañana, pero nosotros como equipo operativo, es decir, registrador de asistencia, cuidador y supervisor, ingresaremos a la sede de evaluación a las 6:30 de la mañana, ¿sí? De manera obligatoria. Y para ello también me consultarán qué puedo llevar, qué no puedo llevar. Bien, mencionarles que si el que va a hacer función o rol de cuidador no puede llevar ni celular ni reloj, mientras que el supervisor tampoco puede llevar celular, pero sí puede llevar reloj, ¿ya? Esto es por un tema de seguridad y un tema de transparencia. Repito, para el cuidador no estará permitido ingresar a las aulas con el celular o un reloj, así sea un reloj simple o un reloj clásico. Y en el caso del supervisor, él sí podrá estar en los exteriores solo con reloj, pero el reloj también, repito, solo tiene que ser clásico, analógico, nada de reloj digital, nada de smartwatch, pero el supervisor no puede estar con celular, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que ahí, ese día de la evaluación, ustedes no asistan con ninguno de estos dispositivos, porque en sí no habría una persona responsable que se pueda hacer cargo de sus elementos personales, ¿no? Entonces, nuevamente reitero el hecho de que el cuidador no puede llevar, al momento al menos que ingrese al aula, ya ni celular ni reloj, y el supervisor no puede estar en las áreas afuera del aula con el celular, solo podrá estar con un reloj clásico. Bien, el ingreso de los participantes es de las 7 hasta las 9:30 de la mañana, ¿sí? Entonces, pero para ello minutos previos, que podría ser aproximadamente a las 9 de la mañana, se apersonará el notario público que ha custodiado las cajas para iniciar el deslacrado, ¿no? Una vez que se inicia el deslacrado, el equipo de trabajo distribuirá el material a los supervisores para que el supervisor le entregue a cada cuidador aula por aula. Bien, este punto también es importante mencionarles. Ya les había mencionado qué elementos van a entregar antes del inicio del examen y también qué van a entregar después, ¿no? Entonces, si yo soy cuidador de aula, antes del inicio del examen voy a primero recolectar, ¿no? Mis hojas de identificación, ¿no? Si yo tenía 25 alumnos por aula, entonces debo tener en mi lista de participantes 25 firmas, ¿no? Con mis 25 hojas. Estas hojas de identificación no van a ir sueltas. Estas hojas de identificación van a ser ingresadas a un sobre A, ¿no? Que les había mencionado que también viene con la bolsa de el sobre de polietileno, ¿no? Este sobre A dice fichas de identificación. Entonces yo pondré aquí aula 012, docente Grecia Medina, total 25 hojas de identificación, ¿no? Asimismo, como les digo, antes del inicio entregarán con la lista de participantes y el sobre B. ¿Qué era el sobre B? El sobre B es los exámenes que no habían sido utilizados. ¿Y por qué habrían exámenes no utilizados? Porque posiblemente haya participantes que no asistieron a rendir el examen, es decir, ausentes. Por ejemplo, si mi aula, que era de 25, los 25 asistieron, este sobre B no tendría ningún elemento, ¿cierto? Estaría vacío, lo entrego vacío. Y pongo aula 012, docente Grecia Medina, total 0 porque no hay ningún elemento sobrante, ¿no? Sin embargo, si yo en mi aula de 25 alumnos solo asistieron 23, debería tener 23 hojas de identificación,
23 en mi lista de participantes. Estas hojitas deben estar dentro de este sobre A. Pondría acá total 23 y en mi sobre B tendría 2, ¿correcto? Porque hubo 2 ausentes. Y todo este material lo entregaría a mi supervisor, esperando que él pase por mi aula. Después del término del examen, ¿no? Entonces, después del término, o sea, después de la 1 de la tarde, ¿no? Yo como cuidador le indico al participante, por favor, ya culminó el examen, deje su lápiz en la carpeta y pasaré a recolectar las hojas de respuestas, ¿no? Esas hojas de respuesta, si yo tenía 25 alumnos designados a mi aula y tuve la participación total, es decir, de los 25, tendré que contar 25 hojas de respuestas, las cuales serán incorporadas en este sobre B, ¿no? Fichas de respuestas. Y pondría aula 012, docente Grecia Medina, total 25. En el caso del ejemplo de que si tuve 2 ausentes, obviamente pondré solo 23 hojas de respuestas, pondré aquí 23 y así. Entonces, como les digo, este dato debe coincidir con mis hojas de identificación y con mi lista de participantes y con mis exámenes utilizados. No podría existir la posibilidad de que tenga más hojas de identificación o menos hojas de respuesta, ¿no? Tienen que coincidir esos datos. Bien, igual también mencionarles que el inicio del desarrollo del instrumento es a las 11 de la mañana y tiene una duración de 2 horas. Y culminando esta, ambos momentos son marcados por la emisión de una alerta de inicio o fin, ¿no? O sea, va a sonar una sirena, un silbato, una bocina u otro. Lo que haya estipulado el equipo de trabajo para la sede de evaluación, ¿no? Y también importante resaltar el hecho de la salida de los participantes, ¿no? Esta salida de los participantes de las aulas de la sede de evaluación solo se realiza posterior a la entrega de las hojas de respuestas del supervisor al equipo de trabajo, ¿no? Entonces, si yo en mi sede de evaluación somos como 10 supervisores, hasta el último supervisor tiene que entregar las hojas de respuesta al equipo de trabajo. Y recién ahí se pasará la voz a cada supervisor para que el supervisor le pueda decir al cuidador y el cuidador le pueda darle indicación al participante que puede retirarse del aula. Es decir, si algún participante Hola, se va el audio, no se escucha nada. Hola. Ya, gracias. Les mencionaba de que si el participante terminó antes de la 1 de la tarde, tendrían que ustedes al inicio, ¿no? Darle la indicación de que si ellos culminan antes de la 1, deben esperar en su sitio, en silencio, y esperar la indicación para que salgan del aula, ¿no? Bien, es la 1 de la tarde y suena que ha culminado el examen. De igual manera, tienen que recoger las hojas y nuevamente reiterar a los postulantes que esperen ahí sentados en su sitio, porque tampoco está permitido todavía la salida de los participantes. Solo cuando el supervisor ya les venga a decir que ya pueden salir todos los alumnos de su aula, ahí recién usted le indicará a los participantes que puedan retirarse, ¿no? Y como le digo, esto se va a dar solo hasta cuando el último supervisor de toda la sede de evaluación ha entregado las hojas de respuesta al equipo de trabajo en el aula de coordinación. Ya, y este es un ejemplo que también quería un poco enfatizar, que quizá algunos no lo tenemos muy claro, ¿no? Yo les había mencionado, voy a ponerlo un poco atrás, el llenado de la ficha óptica, ¿no? Para nosotros, en el caso de los que tenemos DNI, tenemos 8 dígitos, ¿no? Entonces, los 8 dígitos calzan en estos recuadros, ¿no? Así empiece con 0, debo poner 0, 0, 40, 23, 5, ¿no? Entonces marco 0. Para el tema del DNI no hay ningún problema. El tema es, o la duda quizás es con los que tienen carnet de extranjería, ¿no? Que quizá tienen 9 o 10 dígitos, independientemente del número. ¿Cómo es que se va a llenar en esos casos? En esos casos, por eso estaba precisando ello. Si el carnet de extranjería tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, o sea, más dígitos de lo usual, los dígitos que van a ingresar en esas casillas son los, por favor, no se acople el micro, gracias. Les decía, los dígitos que van a ser ingresados en la hoja de identificación son los de derecha a izquierda, o sea, leyendo de derecha a izquierda, los primeros 8. O sea, voy a ingresar el 0, el 9, el 8, el 7, el 6, 5, 4, 3. Y no ingresaría ni el 1 ni el 2. ¿Sí? Si el carnet de extranjería tiene menos dígitos, o sea, solo tiene a partir del 2, no ingresaría solo el 2. Este es el ejemplo más claro, entonces, repito, si el carnet de extranjería tiene más de 8 dígitos, yo tengo que leerlo de derecha a izquierda y los últimos dígitos no ingresarían a la hoja de identificación. Entonces, en este ejemplo solo ingresaría el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
y no ingresaría el 1 y el 2. Bien, ahora les voy a compartir otro material. Bien, es relacionado al informe del cuidador y al informe del supervisor. Ya, listo. ¿Me confirman si pueden visualizar el Word, por favor? Sí, sí, podemos Ok, visualizar. Muy buenos gracias. días, doctora. Sí, visualizamos una parte, doctora. Sí, Gracias. sí, sí, de ahí lo voy bajando. Gracias, licenciada Cristina. Bien, este es un formato que hemos también elaborado a fin de que tanto el rol del cuidador y el supervisor sepa, ¿no? Cuáles son las actividades que tiene que realizar y de esta manera también quede evidencia de lo trabajado ese día, ¿no? Y así poder evidenciar su buen desempeño de este 24 de agosto. Es un formato bastante sencillo, solo son 2 hojas y se llena mientras voy realizando las actividades, ¿no? Por ejemplo, en el informe del cuidador, vamos a ir detalladamente para que se pueda entender. Los primeros 4 datos son bastante generales, es la región o la DIRIS, la sede de evaluación, apellidos y nombres del cuidador y apellidos y nombres de mi supervisor, ¿no? En el caso de yo soy cuidador. Ahora, también voy a poner el tema de conformidad del material recibido, ¿no? Entonces, como les había mencionado, mi supervisor tiene que llegar a mi aula y entregarme este material, ¿no? Que es el listado para el control de asistencia, los sobres A, B y C, cuadernillo de preguntas, ¿no? Cada uno engrapado, y el material escritorio que corresponde al lápiz, borrador y tajador, ¿no? Estos 3 primeros deberán estarán seguramente en la bolsa de polietileno y este material escritorio estará aparte, ¿no? Entonces, yo aquí pondré pues la cantidad, si tengo 25 alumnos a mi aula asignados, pondré 25 cuadernillos, si es que es lo que recibo, y si recibo también 25 lápices, borradores, tajadores, ¿no? Esto es lo que yo pondría, si tengo 20, pondré 20, ¿no? Si tengo, depende de la cantidad de alumnos asignados a mi aula, ¿no? Y aquí firmará al lado el supervisor que me está entregando este material. Por otro lado, es el material de vuelta al supervisor, ¿no? Entonces, en listadas, ¿cuál es el material que tengo que entregarle yo a mi supervisor? Para ello tengo todo este material, ¿no? El listado de asistencia de participantes, el sobre A que contiene número de hojas de identificación, el sobre B con número de instrumentos de evaluación no utilizados, es decir, de las personas ausentes, y el sobre C con número de hojas de respuesta, ¿no? Entonces, estábamos, por ejemplo, con un ejemplo, ¿no? Si yo tengo en mi aula 25 alumnos, ¿no? Asignados, bueno, entregaré la lista de de asistencia, perdón. El sobre A debería contener, si tengo 25 alumnos y si los 25 han llegado a mi aula y han participado, debería tener 25 hojas de identificación, ¿no? Si no tengo ausentes, entonces pondré 0. Y sobre C también debería coincidir con el número de hojas de respuestas, ¿no? ¿Y cuántos instrumentos o exámenes han sido utilizados? 25, ¿no? Este es en el caso hipotético en el que yo tenga 25 alumnos asignados a mi aula y los 25 han asistido, ¿no? En el caso de que yo tenga 25 alumnos, pero no sé, pues solo asistieron 23, tendría que en ese caso poner 23. ¿Cuántos exámenes no utilicé? Serían 2, ¿correcto? 23 en el sobre C también, porque deben coincidir, perdón, con las hojas de identificación, con las hojas de respuesta, y cuántos instrumentos utilizados, también 23, ¿no? Y este material es el que yo le debo entregar a mi supervisor y para ello él debe firmar la recepción del mismo, ¿no? Esto dando conformidad de lo recibido. Cantidad de material cambiado, ¿no? También existe la posibilidad de que por algún motivo, algún examen, le falte alguna hoja, ¿no? Entonces usted como cuidador tiene que darle la indicación al postulante que una vez que recibe el cuadernillo, él tiene un tiempo para poder verificar que este esté completo, que no tenga ninguna enmendadura, que no tenga una tacha o quizá le falte una hoja, ¿no? Entonces, si por A o B, pues, pasara este suceso de que en la última hoja no está impresa o está en blanco, o sea, no están las 100 preguntas, usted inmediatamente debe comunicar a su supervisor para que éste comunique al equipo de trabajo y se realice el cambio correspondiente, ¿no? Esta información de cambio de material se tendrá que trasladar en este formato, ¿no? Total, si tuve que cambiar uno, le pondré uno porque le faltaba una hoja y a qué carrera pertenece, ¿no? Y le pondré obstetricia, ¿no?
También es importante este punto, es la asistencia de los participantes, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a tener de manera, de primera mano, ya la asistencia o el grado de participación en la sede de evaluación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la asistencia de los participantes asignados al aula, si yo tuve 25 alumnos asignados al aula y tuve 23 presentes, le corresponden 2 ausentes, ¿no? Y eso simplemente completo con el número. En relación a los participantes ausentes, bueno, estos 2 ausentes los colocaré acá, pues, ¿no? El DNI y los apellidos y nombres, ¿no? Y alguna incidencia que se pueda reportar que ha surgido dentro del aula, la colocaré aquí en este capítulo número 10, ¿no? Para que finalmente coloque la fecha y yo como cuidador la firme y mi supervisor también, ¿no? Una vez finalizado todo el proceso, entregaré este informe a mi supervisor. Entonces, si yo soy supervisor y tengo 5 cuidadores de aula, entonces yo deberé recoger 5 informes de mis cuidadores. Ese es para el caso del cuidador. Ahora pasaremos a ver el informe del supervisor. Ok, aquí está el informe del supervisor. Es bastante similar al del cuidador, solo que engloba, ¿no? Lo que sus 5 cuidadores han realizado. Igual, en los 4 primeros puntos es colocar región, DIRI, sede de evaluación, sus apellidos y nombres del supervisor y la cantidad de aulas a su cargo, ¿no? Que lo ideal sería que sean 5, pero en algunos casos puede que sea menor por un tema de organización o por algunos casos también porque faltaba solo un aula asignarle a un supervisor, seguramente le pueden asignar hasta una más, ¿no? O sea, 6 aulas, ¿no? Pero la variación es que entre 4 o 6 sean las aulas asignadas a un supervisor. Bien, el punto 5 era conformidad al material entregado, ¿no? Entonces, entonces, ¿cómo yo como supervisor puedo corroborar o quedarme tranquilo de que sí, mi cuidador ha recibido el material? Aquí mismo yo pondría, ¿no? El aula, por ejemplo, 012, el cuidador que ha recibido el material, Grecia Medina, y aquí debe firmar mi cuidador de que ha recibido el material correspondiente, ¿no? Entonces, así tanto el cuidador y el supervisor se cuidan de que el material ha sido entregado correctamente. Número de participantes, esta también es información que yo la lleno en base a la información que me remita el cuidador, en base a sus asistencias, ¿no? Igualito el número de asistencias de mi aula del 012 del cuidador, asignados 25, en el ejemplo, ¿no? 23 presentes y tuvo ausentes 2, ¿no? Y así sucesivamente voy llenando de las aulas de mis cuidadores para yo tener un total. Cambio de material del examen, similar a algo lo del cuidador, solo que acá hay menos detalles, simplemente se pone el número de aula y la cantidad de cuadernillos cambiados, nada más. Este punto sí es un tanto diferente, que es el tema de participantes con examen anulado, ¿no? Eso también es información que sí nos permite ayudar o mejor dicho, apoya a las actas que van a llenar los equipos de trabajo en relación a los exámenes anulados, ¿no? En base a alguna incidencia presentada, ¿no? Entonces, si por ahora hubo estos casos lamentables, entonces tendría que poner el aula, el DNI de la persona o del participante que ha sido su examen anulado, los apellidos y nombres y el motivo, ¿no? El motivo podrán ser diversos, pero igual hemos tratado de plantear al menos algunos dos. Suplantación comprobada, tendría que poner el motivo A. O si no, si fue porque utilizó algún tipo de dispositivo, ya sea o audífono, celular, etcétera, poner la letra B, ¿no? Y si es algún otro motivo, porque, no sé, podrían ser muchos motivos por los cuales uno podría anular el examen, porque se le encontró conversando o viendo alguna otra hoja de respuesta, también pondrían C otros, ¿no? Y alguna otra incidencia que pueda generarse en alguna de mis aulas, porque este es de mi supervisor, también lo podría poner en el numeral 9, ¿no? Para finalmente yo firmar este informe y este informe junto con mis 5 informes de mis cuidadores le entregaré al equipo de trabajo dando fe de todo lo que hemos realizado como hemos desempeñado en este 24 de agosto en relación a la evaluación 2025-2, ¿no? De esta manera evidencio todo lo que he trabajado y que está correctamente en el marco de lo que me han capacitado y en el marco de la directiva, ¿no? Este formato también va a ser socializado con ustedes, pero igual esto va a ser entregado a ustedes ya seguramente de manera impresa, porque ustedes no pueden llevar ningún material ese día de la evaluación, ¿no? Entonces esto va a ser entregado ese día del examen a ustedes ya impreso. Ustedes no tienen que llevarlo impreso ni mucho menos en formato virtual porque no pueden llevar el celular, ¿no? Y ya, solo para terminar, si alguno tiene alguna u otra duda, también se ha trabajado un tema de instructivo. Este instructivo detalla, China, este económico. Gracias. Es a ver un momento,
Este instructivo detalla casi el paso a paso de qué actividades tengo que realizar yo, ya sea como cuidador o como supervisor. ¿Sí? Está básicamente detallado hasta por algunos rangos de tiempo, porque entenderán que en algunas regiones no se va a poder dar quizá a las 6:10 o a las 6:20 o a las 9. Entonces se está poniendo rangos a fin de que puedan un poco orientarse en ese sentido. Entonces vamos a proceder a leer, solo para que puedan ir entendiendo el instructivo. Igual este material también, esto sí va a ser socializado desde ya, una vez que culmine la presentación, para que ustedes puedan irlo leyendo, ¿no? Y vayan bastante fortalecidos el día 24 de agosto. Bien, este es el material perdón, el manual instructivo, pero del cuidador. Del supervisor ya lo compartiré posteriormente. Primero, del cuidador, disposiciones generales, es importante que ustedes vayan con, primero que se le asigna un cuidador por aula, ¿no? Asimismo deben asistir portando su DNI o carnet de extranjería para su correcta identificación, ¿no? Y también se les insta que por favor conozcan las funciones que deben realizar ese día 24 de agosto. ¿Cuáles son las funciones que deben realizar? Primero, coordinar con el equipo operativo las acciones que realizará durante la evaluación SERUMS. Colaborar en la orientación y explicación a los participantes. Observarán que no haya incidentes durante la evaluación para el SERUMS. Revisar que la hoja de identificación de cada participante esté correctamente llenada. Colocarán en los sobres A, B y C las hojas correspondientes, verificando que sea el sobre correcto. Deben tener en cuenta que los sobres deben estar rotulados con el nombre del cuidador, su aula y el total de fichas según corresponda. Bien, el ingreso del cuidador, como ya les había mencionado, el equipo operativo ingresa a las 6:30 de la mañana, ¿no? Entonces, una vez que yo me apersono a la sede, debo reunirme con el equipo operativo para que, en el aula de coordinación, para que seguramente me asignen mi supervisor y me asignen el aula, ¿no? Mostraré mi documento de identidad, me identificaré ante mi supervisor y esperaré la asignación del aula, ¿no? Asimismo, coordinaré o sincronizaré la hora para informarnos acerca de la señal para el inicio y término de la evaluación. Es decir, me indicarán si va a sonar una bocina, una sirena, algo, a fin de que yo pueda tener en cuenta cuál es esa señal para el inicio y término de la evaluación. Bien, en relación a la señalización en el aula, eso es un acondicionamiento que, si es que no está, deberían realizarlo entre las 6:30 y 7, ¿no? Por eso es importante que ustedes se apersonen a las 6:30. Realizar la verificación y señalización de las aulas asignadas. A ver, un ratito se está acoplando. Ya está. En el exterior del aula deberán pegar al lado de la puerta la lista de participantes asignados a dicha aula, ¿no? En el interior del aula pegar en la pizarra la gigantografía del correcto llenado de la ficha óptica. Como les había mencionado, a cada cuidador se le va a entregar un papelote tipo A2 a fin de que este sea colocado en la pizarra o en la pared para que todos los postulantes lo puedan visualizar por aula, ¿no? Y puedan, pues, ustedes como cuidadores apoyarse y mencionarles cómo es el correcto llenado de la ficha, ¿no? El correcto llenado, como ya les había mencionado, es que todos los postulantes deben llenar la hoja de identificación, tanto el aula y el número de identificación, el dígito y marcar correctamente la casilla correspondiente, ¿no? Y también deben verificar el número de carpetas para cada participante del aula. Bien, una vez el ingreso de los participantes entre las 7 y 9:30 de la mañana, verificar al participante para ver si se encuentra en el listado del aula asignada. Le pedirán su documento de DNI o carnet de extranjería. Asignarán al participante el lugar o la carpeta donde va a rendir la evaluación. Y autorizarán a ustedes a los participantes a salir del aula a los servicios higiénicos, ¿no? Únicamente previo al inicio del desarrollo de la evaluación. Sin embargo, aquí la autorización no es tan libre, ¿no? No es que si yo soy cuidador y dos alumnos quieren irse al baño, no es que se van y ya. No. Primero el postulante me dirá, desea ir a los servicios higiénicos. Y yo como cuidador debo informarle a mi supervisor para que el supervisor se acerque a mi aula y él acompañe al postulante hasta la puerta de los servicios higiénicos. Y solo irá uno por uno. Y asimismo el supervisor acompañará para el retorno de este postulante hacia mi aula, ¿no? Y así es como el postulante puede ir a los servicios higiénicos solo únicamente previamente hasta que inicie el examen, ¿no? Una vez que ya inicie el examen, no hay posibilidad de brindarle permiso para que vaya a los servicios higiénicos. En relación a la recepción de los instrumentos de evaluación, como les digo, estamos poniendo aproximados en las horas, entre 9:20 y 9:45, recepcionar las bolsas de polietileno, ¿no? Los sobres que les había mencionado que contienen la lista de asistencia, los cuadernillos de evaluación, los sobres A, B y C y el material de escritorio, ¿no? Los lápices, borradores y tajadores, ¿no? Los cuales han sido entregados por mi supervisor
yo verificaré que coincidan con el número de participantes asignados a mi aula, ¿no? También verificaré que coincida con las carreras asignadas a la misma, ¿no? Porque en las muchas regiones, por ejemplo, yo soy cuidador, en mi aula puede que me toque solo una carrera, 25 alumnos de la carrera obstetricia. Y bien, verificaré ello y será correcto si tengo todos los exámenes de esa carrera. Sin embargo, en algunas situaciones puede que en alguna aula estén dos profesiones, por ejemplo, 20 sitios para obstetricia y 5 para enfermería. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado y verificar que efectivamente estoy recibiendo el material de las carreras que corresponda. Bien, antes del inicio de la evaluación, es decir, entre las 10 y 11 de la mañana, yo entregaré los cuadernillos de evaluación y los materiales de escritorio, ¿no? Un lápiz, un borrador y un tojador a cada participante. Le pediré a cada participante que revise este cuadernillo, ¿no? Es responsabilidad del participante en sí revisarlo correctamente, ¿no? ¿Y qué tienen que revisar? Ustedes como cuidador tienen que enfatizar que primero revise que corresponde a la profesión a la que postula. Asimismo que tienen que ver el número de páginas, que esté compaginado correctamente, que tenga las 100 preguntas y que estén completas, ¿no? Y bueno, si pasara el hecho de que hay un error, una mancha o una enmendadura, ahí sí habría la necesidad de hacer un cambio de cuadernillo, ¿no? Entonces, para ello yo cuidador, informaré a mi supervisor para que éste proceda a realizar el cambio, ¿no? Con el equipo de trabajo, ¿no? Y esto solo se realiza hasta antes del inicio del examen. Por eso se le da un tiempo al postulante, se le reitera que verifique y una vez que ya él dice que ok, está correcto, pues entonces ya no hay cambio de examen, ¿no? Una vez que ya verificaron que es correctamente el examen y está todo ok, se le indica al postulante que desglose de la ficha óptica, ¿no? Es decir, que separe la ficha óptica del instrumento de evaluación, del examen. Entonces, una vez separada ella, se le explica al postulante el correcto llenado de la hoja de identificación, ¿no? Como les había indicado, apoyándose en el material visual que va a estar en la pizarra del aula, ¿no? Recuerde y le hace recordar al postulante que un incorrecto llenado podría invalidar la hoja de identificación y por ende la prueba. Así que deben tener bastante cuidado en ello. De ahí, una vez que ya llenó la hoja de identificación, le indicará al postulante que desglose la ficha óptica, es decir, que separe, ¿no? Con cuidado la hoja de identificación de la hoja de respuestas, ¿no? De ahí le dirá al postulante que, bueno, ya culminada la revisión del cuadernillo, indicará que voltee su cuadernillo y esperar la indicación de inicio de la prueba, ¿no? Mientras que el postulante espera en su sitio con la prueba volteada, usted pasará sitio por sitio, ¿no? Y verificará que el participante ha llenado pues, su hoja de identificación de acuerdo a los datos de su DNI o carnet de extranjería, ¿no? Una vez que usted ya está corroborando, también estará recolectando sitio por sitio la hoja de identificación de cada participante. Y una vez que usted tenga todas las hojas de identificación recolectadas, las contará y verificará que ésta coincida con el número de los asistentes, ¿no? En mi lista de asistencia, ¿no? Entonces, si yo tengo 25 alumnos y tengo los 25 que tengo firmados en mi lista, debería yo recoger o recolectar 25 hojas de identificación, ¿no? Estas hojas luego las guardaré en el sobre A y lo rotularé, ¿no? Pondré datos del aula, que es el aula 012, nombre del cuidador Grecia Medina y total de hojas de identificación 25. Como les mencioné, de haber participantes ausentes, los cuadernillos no utilizados son guardados en el sobre B, el cual debe tener también los datos del aula, ¿no? 012, nombre del cuidador Grecia Medina y total de cuadernillos no usados. Si tengo, no sé, solo 23 presentes y 2 ausentes, pondré 2 en el sobre B. Y ambos sobres, tanto el A y el B, entregaré al supervisor antes del inicio del examen, ¿no? Con mi lista de participantes. También enfatizar que al momento en el que el supervisor se acerque al aula, ¿no? Este, tanto las hojas de identificación deben ser contadas, ¿no? Por ambos, por tanto el cuidador y supervisor, a fin de que ustedes, dos personas, corroboren que es el correcto dato de las hojas de identificación que van a ser llenados en los sobres y también en sus informes correspondientes, ¿no? Bien, una vez que ya inició el examen, 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, primero escucharemos la alarma de inicio de evaluación, ¿no? E indicaremos a los participantes que ya pueden iniciar la evaluación. De ahí corresponde realizar vigilar a los participantes y evitar que haya incidentes durante la evaluación. Si hay alguna duda de algún participante, comunicarle al supervisor. Usted no se retira del aula en ningún momento, usted como cuidador. Supervisa el comportamiento de los participantes durante la evaluación. Y el supervisor informará 15 minutos antes del término de la evaluación de que ya está pronto a culminar el examen, ¿no? A fin de que usted le dé tiempo también a los participantes de avisarles y completen ya sus últimos datos.
Bien, término de la evaluación, que es 1 de la tarde, escuchará la alarma de término de la evaluación e indicará a los participantes que la evaluación ha culminado, ¿no? Enfatizándoles que ya no pueden registrar ningún otro tipo de marca adicional en la hoja de respuesta. También le indicará que deje su lápiz, que deje el lápiz en la carpeta, ¿no? Y que esperen en su sitio la indicación del supervisor para la salida de las aulas, ¿no? Y aquí quizá me van a consultar, doctora, ¿y qué pasa si el postulante ya había acabado antes? Sí, quizá eso también me faltó mencionarles que tienen que mencionarle a los postulantes de si que ellos acaban antes de la una el examen, tienen que guardar en silencio en su sitio, ¿no? Y esperar que culmine la prueba para recién recoger sus hojas de respuesta, ¿no? Usted no recoge antes las hojas de respuesta, usted solo recoge a la 1 de la tarde. Igual también, como le digo, debe esperar en su sitio la indicación posterior de que el supervisor nos va a indicar para que salgan de las aulas, ¿no? Bien, entonces una vez que ya la una inicia, inmediatamente recojo de las hojas de respuesta, las cuenta, ¿no? Y las coloca en el sobre C. Luego recoge los instrumentos de evaluación, es decir, los exámenes que han sido utilizados, ¿no? Ningún examen se queda con los postulantes, por si acaso. Usted los recoge todos y también les va a entregar a su supervisor cuando él se acerca a su aula. Bien, también importante hacerles recordar que el número de hojas de respuestas debe coincidir con los instrumentos de evaluación utilizados y con las hojas de identificación, ¿no? Estos datos deben coincidir sí o sí. No debería existir la posibilidad de que 23 hojas de identificación tenga y 25 hojas de respuesta, o al revés, ¿no? Entonces siempre tienen que ser el mismo número. Bien, asimismo también les deben mencionar a los participantes que el material escritorio, es decir, el lápiz, borrador y tajador, pueden llevárselos o en todo caso pueden donarlos a la sede, es decir, al colegio donde están rindiendo el examen, ¿no? También deben esperar las indicaciones del supervisor para dar la salida del aula a los participantes y que le enfatizan que ningún participante puede salir del aula hasta esta indicación, ¿no? Porque como ya les había mencionado, que el supervisor tiene que entregar, el último supervisor, así sea el que esté más en el aula más lejana, tiene que recoger de su cuidador y entregar al equipo de trabajo recién. Y ahí cuando ya el último supervisor ha entregado al equipo de trabajo todas las hojas de respuestas, ahí recién se pasará la voz a todos los supervisores para que dé la indicación a los cuidadores de que pueden los alumnos retirarse del aula, ¿no? O sea, el alumno no se retira inmediatamente a la 1 de la tarde ni a la 1:15, ¿ok? Es de acuerdo a la indicación que le diga el supervisor. Bien, y finalmente, entrega de sobre C e instrumentos utilizados, contabilizar nuevamente y entregar el sobre C y los instrumentos de evaluación utilizados al supervisor. Verifique las firmas del supervisor en su informe de cuidador, o sea, lo que acabamos de mencionarles, su informe, y autorizar previa indicación del supervisor de la salida del aula a los participantes, ¿no? De esta manera yo estaría concluyendo como cuidador todas las actividades que me habían encomendado para este día del 24 de agosto para la evaluación 2025-2. De igual manera vamos a hacer un instructivo para el supervisor así bastante detallada a fin de que si por A o B tuve alguna duda puedo aquí apoyarme en este material, ¿no? Repito, ustedes les vamos a socializar esto para que lo puedan ir leyendo y vayan fortalecidos al día del domingo 24 de agosto. Bien, entonces ahora pasaré a visualizar algunas consultas que debe haber en el chat. Ok, me indican que comparte el instructivo. Sí, se va a compartir. El informe se entrega al final del examen. Efectivamente, el informe del cuidador lo entregan al final que ya concluyen todas las actividades relacionadas y lo hacen firmar también a su supervisor. Estos formatos vendrán conjuntamente con los exámenes. O sea, no vendrán en la caja, ¿no? Vendrán aparte. Pero sí, van a ser, se va a hacer llegar acá al equipo operativo a través del representante de DIGEP. ¿Sí? Pero no van a llegar en la caja lacrados. Sería bueno que también se nos entregue un plumón para pizarra. Ya, eso será una situación que ya tendría que ver la jereza o la direza de la sede de evaluación. En cuanto a la ficha de óptica, ¿se puede desglosar las esquinas? Solo hay unas dos zonas de desglose, la zona de engrapado, que está engrapada al examen, y la otra es la zona de desglose entre la hoja de respuesta y la hoja de identificación. No hay nada en las esquinas. Y a la otra consulta, entiendo que hay dos momentos, recoger inicialmente antes del examen la ficha de identificación es correcto y recoger ficha de respuesta al término sí. Sí, correcto, muchas gracias por la aclaración. Ya, sí, no hay más. Y por favor, nuevamente
compartiendo el link Doctora, de su disculpe, ponencia. Sí, sí, muy buenas tardes, doctora. buenas tardes. Ah, un favor inmenso. En la parte de los formatos, solamente dice región y diris. ¿No sería bueno también que diga Jerezas en los Ah, formatos que... en región nos referíamos a Direza Jereza, pero ok, lo vamos a poner en todo Sí, caso. como Sí, no te región es preocupes. Arequipa, por ejemplo, La Libertad, La Valleca, etcétera, y después pusieron dos puntos Jereza en los formatos que usted ha planteado. Me parece muy interesante, eso va a facilitar también un tanto más la ayuda que necesitamos para el llenado, ¿no? Entonces, Sí. eh, eso es lo que, Ya, ya, ¿no? ok, Vi- en los otros documentos ustedes han puesto Jerezas, Direzas han puesto por decir, ¿no? ya, Entonces, para tenerlo más uniforme. Ok, así es, sí, eso gracias. sería uno de los alcances. Otra de las cosas que quizás también he estado viendo, nosotros en el momento que ya tenemos para saber en las aulas en que van a estar cada uno de los que van a participar, en este caso, en el caso de Arequipa, ya sabemos que son dos colegios por la magnitud de los postulantes, pero quisiéramos saber si nos es preciso. Usted sabe que a veces en ese momento se amontonan en la parte de afuera para ver, qué aula me toca, dónde voy a estar, arriba, abajo, al centro, no sé. O sea, ya hemos tenido esas Ujú, experiencias y no muy buenas, que digamos. ujú. Entonces, podríamos quizás socializar antes el, la lista para saber dónde están cada persona y ya sepa dónde dirigirse, la sede y el aula. Eso es lo que podría ser, o lo hará el MINSA, no lo sé realmente. Quisiera hacer Eh, esa... si te refieres a si se va a publicar la distribución de aulas, ¿eso? Sí, o sea, mire, nosotros sabemos de que para organizarnos, que ya lo estamos haciendo, por Ujú. ejemplo, el aula 102 van a ir 30 personas. Claro. Ya, el Ajá. aula 103, 25. ¿Quiénes son las 30 y quiénes son las 25? ¿En qué colegio? Y todo ello. Socializarlo quizás, no sé, un día antes podría ser, para que el día domingo, o sea, el día viernes, por decir, y para que el día domingo ya sepan que van a estar en ese colegio, en el primer piso, segundo piso, y corroboren quizás nada más mirando la parte de fuera que vamos a poner también las hojas, ¿no? Donde van a decir, porque la experiencia nos ha indicado de que las personas hacen su cola y no leen. Y recién están, y cuando uno le dice, por favor, diríjase al panel que estamos exhibiendo, no, dice, ya me dirán pues adentro. Y sí, adentro les podemos informar, pero eso hace que se aglomeren muchas veces en dónde, en la situación de registro. Ese es un tanto la situación que hemos vislumbrado a raíz de las experiencias que tenemos ya en estos dos procesos, ¿no? Por eso decía, se nos podría permitir socializar antes, un día viernes podría ser, lo que es a quién le corresponde cada aula o no estaría permitido. Esa sería mi pregunta. Ujú. Lo consulto, licenciada, no se preocupe, eso del tema del aula, pero creo que me pareció escucharle que también el piso, eso sí no creo. Ya, Primer piso, eso sí no creo, pero igual lo consulto en todo caso. solo aula sería entonces, solamente el Ah, aula. aula, ok, ya, igual, eso ya, entonces, eso Aula y la sí, sede. sí, Por decir, claro, yo voy a estar en Micaela Bastidas, ¿no? Algo aula así. 102, pues, ¿no? Aula Ya, ok. 102. Entonces, uno cuando ingresa, ya le dice registro, ya. Aula 102 queda, y recién ahí uno le dice, sí, está en el segundo piso, está en el primer piso. Ah, ok, ya, ya. Ya, Lo consulto, igual lo confirmo a través de la los facilidad representantes de sería. dije, de, perdón, evaluación serums. Ya, Ya, doctora, gracias. gracias. Mm. Buenas tardes. Consulta, ¿los cuidadores y supervisores tendrán algún tipo de identificación? Sí, es lo recomendable que tengan algún tipo de photocheck que pueda saberse al menos que son supervisores o cuidadores. El otro me indican que vamos a tomar, qué medidas vamos a tomar en caso tuviéramos participantes caso especial. Si se refiere a caso especial, este, se refiere a discapacidad, gestante.
o madre con niño menor de 1 año, creo que era lo antes que estaba en la norma vigente, en la norma anterior. Ya para empezar ya no hay caso especial y la norma vigente de Serums habla de personas con discapacidad. Y bueno, sí, para el tema de discapacidad, sí se ha mencionado de que se les va a brindar el tema de brindarles las aulas del primer piso, ¿no? Pero también se ha socializado en la lista de participantes a cada coordinador Serums, la lista, ¿no? de sus regiones, de sus participantes por región, perdón, en el cual se menciona cuáles son con discapacidad, ¿no? Para que ustedes como equipo de trabajo se organicen y los llamen para ver qué tipo de discapacidad tienen. ¿Sí? Y en todo caso, porque algunos ha pasado, algunos participantes por algún error involuntario, supongo, han marcado con discapacidad cuando no lo son. Entonces, ahí hay bastante sesgo en ese sentido. Entonces, sugeriría que en todo caso llamen a estos participantes. Doctora, Un discúlpeme. momentito, Cristina, déjame terminar, please. Y para que puedan verificar correctamente si es que tienen esa discapacidad, ¿no? Y como le digo, si es una discapacidad motora, pues tendrán que brindarle las facilidades, darle las aulas del primer piso, ¿no? Y ahora sí, Cristina, me estabas diciendo. Sí, justamente para acotar a lo que usted estaba manifestando. Mayormente nosotros los ponemos en el primer piso, pero lo que usted manifiesta también que es para llamarlos, tendríamos que llamarlos. ¿Por qué? Por decir, había una gestante que si bien es cierto, pues ya estaba seguramente en 8 meses o algo por el estilo, eh, hubo un problema ahí porque encima de que llegan tarde, doctora, quisieron meterse, pues como se dice vulgarmente, a la fila, y sí se les permite también, pero sin embargo, cuando van con familiares, todavía a veces los familiares son insultantes y dicen, ah, no nos están considerando que la fila es para embarazados, para todo. Y yo decía, pero embarazadas, debe ser pues porque está pues con una situación de que más bien deben de venir más temprano para poder situarse algo bueno, que no los ataquen en la fila, etcétera, etcétera. Pero sin embargo había sido discapacidad. Y entonces yo me imaginé, dije, discapacidad es estar embarazada. Me quedé con la interrogante, ¿no? Pero ahora, si bien es cierto que han puesto discapacidad motora, etcétera, etcétera, está bien la consideración de que se debe de llamar para que nos digan exactamente cuál es su discapacidad. ¿Por qué? Porque sí nosotros estamos considerando también que sea en el primer piso. Eso sería un aporte, ¿no? Ya, ok. Bien, veo que no hay más preguntas en este grupo. También han sido menor cantidad. Repito, voy a socializar la presentación y los formatos correspondientes a través de los representantes, perdón, los presidentes de los equipos de trabajo. Sí, por favor, una vez más reiterarles a quienes no se han registrado en la asistencia, por favor registren a fin de que podamos ver qué participación han tenido por cada región. Y bien, cualquier otra duda, por favor las hacen trasladar a través de su presidente de equipo de trabajo y para que nos la pueda hacer llegar acá al Ministerio de Salud. Bien, eso sería todo entonces. Muchas gracias de verdad por su participación. Sé que muchos han hecho espacio en su agenda para poder participar en esta capacitación. Bien, si no hay más preguntas, eso sería todo. Que Gracias, tengan muy doctora. buenas tardes. Gracias.